Bueno, Andrés querido, ya sos como mi amigo de tanto que te veo en la Ya somos pantalla amigos. chica. Bienvenido a Paraguay, aunque sea así, de forma online. Salud. Que fíjate que yo no lo platicamos, pero yo estuve en Paraguay hace ya muchos años, pero Ujú. conozco un pedacito de Paraguay. Me encantó, me volvió loco, me volvió loco. Conocí esta parte de las misiones, Las frontera ruinas, con las las ruinas ruinas, que... sí, sí. ¡Ay, qué lindo! Hermoso, 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 hermoso. ¿Viniste de paseo o viniste para alguna Sí, graduación? no, de paseo muy joven, tenía como 17 años cuando fui para allá, para Paraguay. Estaba ¡Wow! mochileando por todo Sudamérica y bueno, me tocó también un pedacito ahí de ¡Qué Paraguay. lindo! Bueno, fue hace mucho, así que cuando vengas vas a encontrar un Paraguay muy diferente. Me imagino que sí, Muy me diferente. imagino. Bueno, espero que no pase mucho tiempo. Yo también quiero volver pronto a México, pero ahora primero, Sí, porque realmente si empezamos a hablar, yo te voy a hablar de Camino a Marte, de solteras, de la serie, como, ¿cómo era? 100 días para enamorarse, pero vamos 100 a días para hablar, enamorar, sí, porque yo la vi en la versión argentina. Que claro. pero vamos a hablar de amores modernos, si mi perrita me deja. Bueno, Amores Modernos. Tuve el placer de poder ver esta película que tenía que estrenarse el 27 de marzo, ¿verdad? Tengo entendido en México. Así es, sí, pues el estreno obviamente sufrió el inicio de esta pandemia que obviamente canceló ahorita eh, el acceso a los cines y demás. Y apenas está viendo esta reapertura en México que ha sido gradual, también ha sido complicada porque inclusive la misma fecha que teníamos de estreno ya una vez que parecía que se iban a reabrir los cines se ha estado recorriendo porque pues aquí en México han habido como, o sea, no se ha terminado, nunca realmente ha habido como un semáforo naranja en ese sentido, o sea, han habido como rebrotes de la pandemia, pero Ujú. apenas, justo se empezaron a reabrir ya salas en toda la República hace 3 semanas, y pues bueno, ya Ciudad de México la semana pasada, y de alguna manera, pues tratando de ver qué es lo que va a pasar con el cine en sí, porque digo, todavía la asistencia a los cines es precaria, la gente todavía tiene miedo. Obviamente hay todas, pues, o sea, la estructura de los cines está hecha para que no haya ningún tipo de riesgo, pero aún así todavía la gente y con todo el sentido, pues tiene todavía miedo de salir. Entonces estamos todavía en esta área medio extraña de no sabemos cómo se va a retomar sobre todo la industria, ¿no? Ni a nivel producción ni a nivel eh, de cine. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo de que se reintegre un poco de normalidad, aunque sea a través del entretenimiento. Claro, y esta película fue grabada en el 2018, tengo entendido, lo que escuchaba la otra vez que contaba el director Matías Meyer. En ese entonces ni se imaginaban, ni nos imaginábamos que podría llegar a haber una pandemia, a pesar de que hay muchas películas que nos anticipaban que esto podría pasar. Sí, 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 y bueno, y siempre las van a ver las apocalípticas, que bueno, ya nos tocó, o sea, todas esas nos alcanzó de alguna manera esa realidad o esa proyección futurista que existe en el cine, pero no, obviamente nosotros cuando realizamos esta película no había nada, no había nada a la cercanía. Y también ha sido una película que tuvo, normalmente las producciones en México llevan más o menos ese tiempo, ¿no? O sea, una vez que la realizas, que la filmas, normalmente es un año lo que se tarda. Hay otras que son más rápidas, que en 8 meses ya están en exhibición y distribución. Y hay otras como la de Matías que duró un poquito más todo el proceso, ¿no? Creo que, pues Matías es un director que a mí me encanta, pues es un director de cine de autor. Es decir, es Sí, una de esas personas que tiene sí. una voz muy particular al hacer cine. Entonces, Su primera película, de hecho, es bastante diferente, casi un documental, con una sola persona. todas sus películas son bien distintas. Esta viene, yo creo que a marcar pues una nueva época en su cine, porque él normalmente trabajaba siempre con no actores. Bueno, Sí, sí. casi todas las películas que ha desarrollado han sido bajo ese rubro. Y para esta película, inclusive antes de empezar a escribirla, él sabía que quería hacer un proyecto que involucrara trabajar con Actores. actores. Y se dio la tarea de hacer no una película de dos personajes, se hizo una película coral con muchísimos personajes ¿Y y qué que además también se dio actores?
y que además, Qué exacto, se dio a la bueno tarea tú eres. de involucrar pues bueno, habemos al menos 4 ganadores del Ariel en la película. Me siento orgulloso como de ser parte Claro, de estos son ese rubro. Ilse, Ilse Salas, Ludica. Lúdica Paleta, Leonardo Ortiz Gris, Raúl ¿Quién más? Briones, Sí. David Angulo, pues es decir, sí, son muchos personajes, inclusive hay personajes que ya no llegaron al corte, o sea, que sí estaban en el guión y que Wow, además se filmaron sus historias, pero ya era como o sea, era como ya una cosa como muy grande. Hicieron, yo claro. creo que vienen a apretar la película y la película se cuenta perfecto, se narra perfecto con los personajes que hay. Pero bueno, entonces se dio a la tarea de trabajar con actores eh, y creo que fue un proceso bien interesante en ese sentido porque hicimos mucho trabajo de mesa, Ujú. hicimos mucho trabajo previo a llegar a filmar la película y inclusive en esos procesos creo que hubo un descubrimiento como muy natural de un poco del mismo espíritu de la película. Matías, no creo que haya pensado en ningún momento que era una película que te podía generar risa, por ejemplo. Pero Y, sí, hay momentos en que yo no, me reí. y eso es lo que es increíble. Hicimos la primera lectura de guión ya todos los personajes. La primera vez que leímos como el guión entero. Y en esta reunión que hicimos, grabamos con micrófonos un poco las intenciones y un poco ver cómo este primer proceso donde llevaba, eh, pues sí, tanto los tonos como los ritmos y demás. Y en esa primera instancia hubieron muchísimas risas de todos. Y cuando terminamos me acuerdo que Matías estaba pálido, estaba como asustado, Pobrecito. porque él no entendía de qué, pues, qué es lo que había primero generado la risa y le daba un poco de miedo también como de alguna manera entender que varias de las situaciones que él había escrito generan como ese fenómeno, que para nosotros no era fenómeno. Yo creo que todos, la primera vez que leímos el guión sabíamos que habían lugares de comedia increíbles Una y que además, tragicomedia. pero que además justamente no estaban tratados como comedia, sino que era más la situación misma la que te generaba como esta risa, como esta empatía también de los personajes, que creo que es algo como también muy noble de su escritura, ¿no? Que es algo que él ni siquiera percibía y hacía de un lugar muy honesto y de mucho corazón generar eso. Entonces, fue padre también ese proceso porque él también fue entendiendo un poco la misma naturaleza del proyecto y de cómo había que atender ciertas escenas también a partir de tener noción de esas tonalidades, ¿no? Y de estas distintas maneras de que cada actor también atacara cierta escena. Entonces, todo este trabajo previo nos ayudó mucho para que obviamente cuando llegáramos al set, creo que tuviéramos como muy claro, al menos entre nosotros, entre Matías y nosotros los actores, como muy claros quiénes son los personajes y cuáles son las situaciones que están viviendo. Claro. Eh, También, pues obviamente le dio a él muchísima seguridad, ¿no? Hacer todo este proceso previo, llegar como con mucha más solidez hacia la película y creo que el resultado se ve en pantalla, el resultado lo ves ahí en la película misma. Creo que tiene esa funcionalidad, o sea, los personajes son de carne y hueso, son personajes con los que te puedes identificar, Justificar. con los cuales generas Claro. empatía, rechazo, no sé, te pasan todas estas cosas como en la vida real, es lo que pasa cuando estás viendo la película. Claro, y decime, estabas hablando de que él suele trabajar con no actores, que también escuché Así en es. una entrevista, pero él, hay un gallo ahí que canta, me encanta, pero él hizo, Sí, sí, es mi vecino que está aquí. Lo pongo para que me diga que cuando pasaron 10 minutos canta, sí. uy, no, 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 bueno, No, no es cierto, él no es cierto. contaba, y acá suena este, bueno, él contaba que fue a un campamento, en realidad, sí, fue como un campamento que fue invitado de dirección de actores y que ahí él pudo compartir con muchos de los actores. ¿También estuviste vos en ese campamento? No, es un workshop que hacen Mm, en Careyes, es un lugar hermoso. que sí, no, y además la verdad es que el taller es padrísimo. Muchos de mis amigos han atendido, o sea, y hacen este taller entre directores,
también internacionales, directores de acá, actores, escritores. Entonces a todos los ponen a hacer también, inclusive, o sea, los directores los ponen a actuar, a los actores a dirigir. Ya han salido cosas interesantísimas de ese proyecto. Y creo que sí, esa fue la primera vez como que él tuvo esta interacción como más cercana en ese sentido con actores. Y es raro porque, o sea, él y yo, por ejemplo, somos amigos ya de muchos años. Inclusive para este proyecto, nosotros fuimos a un taller de guión que se hizo en Festival de Cine de San Luis Potosí, creo que en el 2016, más o menos, 2016 o 17, que fueron varios directores con varios proyectos, también tenían tenían un par de guionistas internacionales que de alguna manera eran asesores, y a mí me invitaron junto con otra actriz a hacer una lectura, no dramatizada, pero una lectura de las primeras 10 páginas de cada uno de esos guiones que se trabajaron en el taller. Wow. Uno de esos proyectos era Amores Modernos. Leímos las primeras 10 páginas de Amores Modernos, y desde ahí hubo como algo también que Matías cachó, que dijo que por aquí puede haber algo interesante, y un par de meses después fue que me buscó ya para empezar a trabajar en este proyecto en particular. O sea, es un proyecto que conozco bien desde su gestación y que estuve involucrado en gran parte del proceso, ¿no? También en el proceso de definir a los demás actores, porque a mí me tocó, al menos en los castings, hacer varios personajes, no nada más el de Carlos, hice varios, también para que él pudiera ver a otras personas. Claro. Entonces fue muy padre en ese sentido, hubo como un desarrollo muy colaborativo en ese sentido, en este proyecto en particular, y que además, te digo, a mí desde un principio me encantó el guión, me encantó la frescura y me encantó como un poco que no es subjetivo, creo que es un término mal empleado, pero un poco como ese espíritu, el espíritu de Matías, inclusive de contar una historia que hable del amor, ¿no? De una diferentes suerte tipos de amor. Claro, que es una suerte de ensayo de sí posicionar al amor como un objetivo, como un objeto dentro de tu narrativa, y que eso sea el hilo conductor. Se me hace interesantísimo y creo que lo logró de una manera muy, muy acertada, ¿no? Sí, y ese final es maravilloso. Yo, la verdad que me quedé con ganas de más. Creo que tiene sí una duración fantástica, 1 hora y media, creo que dura la película. Te quedas Más o con menos. ganas, te quedas con ganas de más. Es como, ¿qué? Ahí ya se acabó. Y termina como un videoclip. Usa la música también. Tiene una banda sonora muy bonita. Y muy Sí, la bien banda sonora montada la película. y, por ejemplo, es otra de las cosas que se me hace padre de él. O sea, él tenía escenas, como la escena del automóvil en el que Ludovica Paleta va manejando, Sí. que él ya sabía que quería esa canción, inclusive ya tenía los derechos de esa canción de Chromatics. O sea, la tenía como 3 años antes de realizar la película. Entonces, es padre también ese universo de repente de los directores, de cómo hay una parte musical en la cual pueden desarrollar un gesto visual a partir de la musicalidad, ¿no? Entonces, tienen primero el soundtrack, y ya la escena se cuenta un poquito a partir de esa atmósfera de la música, ¿no? Eso es padre también. Y esta Totalmente. película lo tiene muy, muy, muy marcado, creo. Claro, y bueno, y vos también estás muy ligado a la música, ¿verdad? ¿Te gusta mucho la música? ¿Estás Sí, no, ligadísimo? yo llevo toda mi vida también haciendo música, soy productor musical y he tenido Claro. mis bandas y demás. Y a mí me encanta, siempre que tengo tiempo lo sigo haciendo. Ahora en este proyecto de 100 días para enamorarnos, pues tuve la oportunidad un En poco de Miami, ¿verdad? Estuvieron grabando. Miami. ¡Ah! Bueno, pero de retomar justamente esa carrera que no la tenía perdida, pero tenía al menos este disco que ya llevo realizando desde hace varios años, y todavía no tenía muy claro cuál iba a ser la finalidad. Cuando apareció este proyecto fue la excusa perfecta. Entonces fue de todas mis canciones las metí ahí, se Wow. las regalé al personaje y las seguimos desarrollando, ¿no? Todavía es un disco que está en la factura, todavía no está listo, pero esa excusa de alguna manera de integrarla al personaje ya me obligó a mí a terminarlo por fin. Ya. Claro, decime, bueno, esta serie es un remake de la serie argentina de Telefe, Así que es. es maravillosa, Maravillosa, sí.
Fantástico. maravillosa. Con Juan Minujín, con Carla, Carla Peterson, pero tiene cambios, ¿verdad? Hubo algunos No, cambios. sí, sí, es una adaptación. Ah, Esta historia de alguna manera se adaptó para que pudiera de alguna manera ocurrir y confluyera en- en Estados Unidos. De ujú, hecho, la historia se cuenta en Houston, no se cuenta en Miami. Entonces, obviamente, había que hacer una adaptación bastante grande, primero de idioma, luego como eh, 100 días para enamorarnos en Argentina tenía una virtud grandísima, que es que era un proyecto que iba evolucionando como muy cercano al aire. Entonces, era un proyecto que te permitía de alguna manera involucrar todo lo que muchas estaba pasando en el temáticas. momento y de la sociedad, y Exacto. todo lo que pasaba, sí, sí. Y ese fue el gran eco, yo creo que tuvo a nivel de audiencia también. En este sentido, nosotros comenzamos con un proyecto que ya estaba de alguna manera consolidado, Claro. que tenía una formación y también por el formato en el que nosotros desarrollamos ya esta parte para Estados Unidos, obviamente no nos permite estar tan pegados al aire. O sea, nosotros tuvimos que construir esta historia, empezar a trabajar 5 meses antes de que saliera al aire, ¿no? La primera Claro. temporada. Pero sí tuvimos la fortuna de tener a uno de los creadores, director de gran parte de la historia argentina, a Mariano Ardanaz, fue Ah, nuestro gran piloto allá en Miami. O sea, él, conociendo perfectamente la historia, conociendo perfectamente los personajes, también nos permitió a nosotros darles nuestra perspectiva, nuestra frescura, obviamente nuestra mexicaneidad, porque o sea, hay que decirlo, o sea, el humor argentino es increíble porque es ellos tienen una diferente. precisión y tienen, pero también el nuestro es completamente ajeno. Entonces, obviamente, timoneados por él, que Ujú, sabía la estructura de la historia y cómo contarla, también nos permitió pues justamente integrarla a una realidad completamente ajena de la Argentina, ¿no? Y hacer claro. una cosa, si bien está basada en la producción argentina, pues terminó siendo algo, creo que yo, bastante distinto en el mundo latino de Estados Unidos. Totalmente. Mira, Andrés, yo seguiría hablando con vos porque te preguntaría sobre todas las películas que me vi donde vos estás, porque te digo que estás en todas las películas mexicanas, pero creo que tengo que respetar tus tiempos y ya nos fuimos de mambo con los 10 minutos. Entonces, no me queda más que agradecerte y bueno, desearte éxitos. La peli ya está en las salas de cine de México. Ojalá tengamos, yo ya vi la película, ojalá también otras personas tengan la oportunidad de verla en Paraguay. Y también la serie, sé que es de Telemundo, ¿no sabes si va a llegar a alguna plataforma? No, normalmente va, o sea, normalmente casi todos los proyectos de Telemundo viajan a alguna plataforma Uh -huh. o alguna cadena local. Entonces, seguramente estará en Paraguay en alguna de las plataformas o quizá en teleabierta. Lo que sí no sé es cuándo, seguramente primero todavía tiene que proyectarse la segunda temporada, que todavía no Okay. está al aire en Estados Unidos. Seguramente cuando eso suceda ya tendremos más claro. Y obviamente estaremos informando por nuestras redes todo lo que pase con los proyectos y cuando estén ahí para que lo puedan disfrutar también por allá, por Paraguay. Totalmente. Y Amores Modernos, ojalá también la puedan ver pronto en Netflix o en Claro Video. Y a la gente le decimos que te pueden ver en Camino a Marte, que está en Netflix, Solteras, que está en Netflix, La vida inmoral de una pareja ideal, que está en Netflix. ¿Cuál otra Tiempo estaba? compartido, que también Ay, está en Dios, esa Netflix. película es terrible. Terminamos odiando a todo el mundo con esa película. Y Es bueno, hay como, varios, me pueden ver también en Narcos en Netflix, también en Amazon está Diablo Guardián, sí. la serie de Diablo Guardián, y bueno, por ahí hay por todos lados. En Claro Video también está ahorita una que acaba de estrenar que se llama R, una serie ¿Cierto? Una con serie. Mauricio Ockman, pues también por ahí, si buscan por ahí, Sí. por todos lados, por todas las plataformas aparezco. A Mauri lo conocimos también acá por el remake del Clon, ¿verdad? Y porque lo queremos mucho Eugenio Derbez y bueno, por toda esa familia. Son lindísimos todos, Son lindísimos, realmente. muy Bueno, queridos. sí, yo lo quiero mucho, Eugenio. Bueno, Andrés, un placer, espero verte en persona Un la placer, próxima vez que viaje a México, si Dios quiere y la pandemia nos permite y mi bebé se ponga más grande. Es un placer, realmente. un Éxito. placer. Muchísimas gracias por la entrevista y saludos a todos por allá. Esperamos en Cuídense mucho. Paraguay. Gracias. Muchas gracias. Chao.